En este episodio vamos a empezar a discutir la sección dedicada a la razón de la fenomenología del espíritu de Hegel. Ahora, recordemos dónde nos habíamos quedado en los episodios anteriores. Em, Recordemos que nos habíamos quedado en el momento de la conciencia infeliz y que históricamente podía asociarse al cristianismo temprano, al neoplatonismo. Y un aspecto importante de la conciencia infeliz era de que el ser en sí o lo esencial se encontraba en el más allá, de que lo verdadero se encontraba fuera de la conciencia. Y finalmente hubo una manera de intentar generar esta mediación a través del sacerdote, pero la razón sigue a este evento a partir de un rechazo, digamos, ¿no? A través de rechazar la necesidad del mediador, del sacerdote. Y eso es lo que en buena cuenta nos lleva a reconocer que la autoconciencia es razón. Estas expresiones nos pueden parecer un poco extrañas o arbitrarias y en cierto punto o hasta cierto punto pueden ser consideradas como estipulativas. Finalmente, para Hegel, siempre vamos a ser considerados a lo largo de esta narrativa como organismos vivos que son autoconscientes y espirituales, y vamos a entender más adelante qué es esto. Pero en este punto se enfatiza la idea de la razón, ¿no? Como que somos un organismo vivo autoconsciente que tiene una capacidad racional y que esto es importante para lo que va a venir. ¿Y qué significa esto? Significa de que podemos usar nuestros poderes racionales, nuestras capacidades racionales para comprender el mundo. Esa es la apuesta, a diferencia de lo anterior, con todos los intentos anteriores, sobre todo en la conciencia y en la autoconciencia. Y aquí es donde también hay estas expresiones que se usan, donde a veces se habla como si la razón fuese esta totalidad o que la totalidad es la actualidad de la razón. Y en este punto lo importante es entender sobre todo que lo que Hegel quiere decir es de que las cosas, la realidad, la apuesta es que la realidad puede ser explicada o inteligida racionalmente y que podemos ir más allá de estos intentos anteriores de la conciencia infeliz, que vimos uno que era el mediador, pero otros eran desear y trabajar en el mundo, lo cual no está mal per se, pero donde no había una real comprensión desde el punto de vista individual, como obteniendo ese punto de vista objetivo e impersonal. Entonces, ahora lo que se presenta es la existencia estable del mundo como esta verdad a la que la razón apuesta por acceder. Entonces, otra expresión que Hegel usa en este punto es decir que la razón es el ser de toda la realidad y que por eso podemos hablar en términos de idealismo, pero esto no quiere decir o no quiere decir principalmente en este punto del libro, de que solo hay como una razón y que todo lo demás o no existe o es como una ilusión, que son el tipo de interpretaciones más metafísicas, tradicionales o grandilocuentes que sobre todo los detractores de Hegel tratan de hacer. Entonces, yo no estoy siguiendo esa interpretación cuando se habla de la razón, de la totalidad, de la realidad y del idealismo, sino más bien que aquí estamos pensando a la razón como otro modelo, así como hemos presentado, tratado de pensar a la conciencia, a la autoconciencia como diferentes modelos de conocimiento, de creencia o de acción. Y acá lo que estamos viendo es un modelo donde nosotros como organismos vivos autoconscientes con estas capacidades racionales apostamos por conocer el mundo porque lo que está detrás o lo que subyace a esta apuesta es que el mundo tiene también una estructura racional. Entonces, lo que se desvanece es la otredad como existiendo en sí misma, es decir, el mundo, lo que se nos enfrenta, el objeto, la realidad, la naturaleza, como vamos a ver más adelante, ya no la pensamos como algo radicalmente otro, que algo que nos es radicalmente ajeno y que no podemos conocer realmente. En este punto, lo que genera la posibilidad o la apuesta es esta
isomorfia, podríamos decir, esta identidad o esta potencial identidad entre la estructura racional del mundo y lo que nuestra capacidad racional puede elaborar para conocer de la realidad. Ahora, más adelante, el punto de Hegel va a ser que este proceso de conocimiento del mundo y de nosotros, se da como proceso histórico, ¿no? Y esto a veces se utiliza como con expresiones del tipo: el espíritu del mundo va tomando conciencia de sí, y esto se va a ver sobre todo en los capítulos posteriores, ¿no? Pero en este primer punto creo que podemos hablar en términos de cómo la razón considera o apuesta que puede haber un tipo de identidad entre la autoconciencia del ser y el ser, y entonces, o entre el sujeto y el objeto, y entonces podemos apuntar a un conocimiento de las cosas. El punto de partida en este modelo, entonces, es de que la razón tiene un interés universal en el mundo, tiene un interés en poder conocer la totalidad, y esto lo hace primero a través de lo que Hegel llama la observación, pero que nosotros también podemos expresar en términos de una racionalidad mucho más teórica y empírica, o vinculada a una práctica científica moderna. Y lo que quiere la razón en este punto es aprender sobre todo la esencia de las cosas, lo esencial justamente, que no sea algo que esté más allá de sí, sino que pueda conocerlo. Y aquí es donde Hegel da paso al momento de la razón observante. Y entonces, ¿cuál es el ejemplo, o cuál podría ser el ejemplo histórico o empírico de esta razón observante? Y digamos, así como pensamos la conciencia infeliz en términos del cristianismo temprano o el neoplatonismo, en este punto tiene sentido pensar la razón observante como vinculado cercana históricamente a la ciencia empírica post-reforma, en el sentido de tener esta apuesta por conocer los secretos de la naturaleza siguiendo un tipo de método racional. También está comprometida con un tipo de conocimiento útil, entonces también puede estar cercana a los ideales de Bacon, por ejemplo. Y lo que quiere la razón observante es conocer cómo funciona el mundo, encontrar las leyes de la naturaleza, obtener un método o reglas que puedan trascender la historia, ¿no? Y las culturas, y que encontremos algo universal en la naturaleza, pero que también algo universal en la razón, ¿no? Entonces tenemos una razón impersonal, el punto de vista objetivo, lo que antes llamábamos lo que no cambia, que se podía asociar a un Dios que estaba más allá del mundo. Y acá la idea es de que quizá con ciertos métodos podemos conocer lo impersonal con una razón que progresivamente puede realmente tomar el punto de vista impersonal y objetivo. Entonces se trata de un proyecto que busca extender nuestro poder intelectual. Ahora, la razón entonces ahora observa, pero a diferencia de la conciencia. Y recordemos acá la certeza sensible, la percepción, es decir, la conciencia cuando trataba de mentar algo inmediatamente, en la certeza sensible, cuando trataba de percibir. Lo diferente ahora de la razón observante es de que la razón observante no considera que se está relacionando con un objeto que es radicalmente diferente. La razón es también ese otro, por eso dije de que ya no existe o no se asume este carácter ajeno, digamos. Y entonces, este carácter ajeno ya no se asume como tal, no se asume que el objeto es radicalmente diferente. Entonces se piensa que la razón es también ese otro, que el mundo tiene algo racional, que la realidad tiene algo racional. Entonces, de nuevo, lo que esto significa no es solipsismo, no es que solamente existe una razón y que no hay nada más, o que todo es una ilusión, o que solamente existe una razón flotante y nadie sabe dónde está. En realidad acá lo que queremos decir, o lo que se quiere decir, es de que podemos conocer lo que es racional tanto por nuestras capacidades como por la realidad. Entonces hay una apuesta porque podemos realmente conocer la estructura del mundo. Y esto es lo que a veces Hegel llama en esta parte del texto el concepto, ¿no? Entonces aquí
Yo estoy tomando la expresión hegeliana de el concepto como la estructura racional del mundo de las cosas, y es a lo que aspira la razón observante a poder capturar, teorizar, comprender, buscar incorporar la totalidad de la realidad bajo una perspectiva racional, que podríamos decir nosotros, en este caso, como bajo una perspectiva teórica, una gran teoría unificada, sistemática, y que se trata en última instancia de nuestra realidad conociendo la racionalidad de las cosas, donde no se presenta un escepticismo radical o total que derrote este tipo de ambición o apuesta. Entonces observamos racionalmente para conocer la esencia de las cosas o sus conceptos, y no se trata solamente de observar regularidades, vemos sucesión de cosas o conjunciones constantes de tipo humeanas, una cosa que se sucede a la otra, sino que buscamos conocer la esencia o la naturaleza de las cosas, es decir, qué son estas cosas, por qué ocurren y no simplemente saber que suelen pasar. Entonces, la razón observante sí quiere entender qué son las cosas o qué es la naturaleza y por qué se dan las regularidades. Entonces, no es simplemente constatar regularidades, sino entender qué son estas regularidades y por qué se dan. La razón observante entonces no busca observar para constatar regularidades, sino que busca observar para describir y explicar la naturaleza. Eh, entonces, aquí Hegel tematiza esta idea de la observación de la naturaleza. Y el interés de la razón por observar y experimentar para conocer la naturaleza no debe hacernos pensar de nuevo en puramente las secciones anteriores, como la conciencia, especialmente la pura percepción. Y lo mismo seguro podríamos hablar de la certeza sensible o eventualmente de la fuerza y el entendimiento, porque lo que estamos haciendo desde la razón observante es buscar lo universal, lo esencial, el concepto, y no una pura sensación empírica, inmediata o individual. Pero acá Hegel también quiere enfatizar que observar algo es discriminar algo en términos de que es una observación relevante. Las observaciones no es simplemente observar todo y que todo da igual o que todo importa por igual para poder explicar y comprender racionalmente la realidad, sino que tenemos observaciones que pueden ser más importantes. Y lo que le importa a la razón son las observaciones que nos puedan permitir conocer lo universal, por ejemplo, leyes, propiedades, esencias, géneros, especies, etcétera, etcétera. Quizá podríamos hablar en términos también de estructuras racionales internas a las cosas, poderes causales, quizá. Pero la idea es de que la razón observante trata de describir y explicar a la naturaleza, y por eso tiene que distinguir entre lo esencial y lo no esencial cuando está observando racionalmente a la naturaleza. Ahora, lo interesante, y este es un punto hegeliano importante, es que esta distinción de la razón observante entre lo esencial y lo no esencial, qué observaciones son importantes, esto no es puramente observacional. No podemos observar directamente, sin mediación alguna, qué es lo esencial y qué es lo no esencial en la naturaleza cuando queremos construir este tipo de explicaciones. Eh, Nosotros podríamos decir, y supongo que Hegel tendría que aceptar, que esta distinción entre lo esencial y, no lo, y lo no esencial no es de nuevo puramente observacional, sino que es conceptual. Sí, podríamos decir que un nivel básico es lingüística, que estamos hablando de ella, que estamos conceptualizándola, pero sobre todo es teórica. Entonces, es a partir del lenguaje que sí tenemos un aparato conceptual, pero sobre todo un aparato teórico, y con esa interacción entre lo teórico y lo que observamos, digamos, desarrollamos este tipo de criterios sobre lo que puede o no ser esencial o no esencial. Lo mismo con comprender qué son las cosas. No es simplemente evidente o inmediato lo que hay, sino que vamos construyendo una taxonomía, tenemos sistemas de clasificación y no siempre nuestros esquemas conceptuales van a calzar de manera exacta. Acá tenemos que pensar cómo siempre hay leyes que podemos postular o establecer y que podrían tener excepciones.
Entonces, en términos de taxonomía, clasificación, seguro vamos a necesitar géneros o especies, porque lo que nos interesa con todo esto es poder saber qué son las cosas. Y aunque esta distinción es conceptual, que es algo que he querido mencionar como un punto hegeliano importante, lo que nos permite observar es algo no puramente inmediato o sensible, sino que es conceptual o teórico. Esto para la razón observante, también para Hegel, no quiere decir de que esto sea una mera creación humana arbitraria. Que sea conceptual no quiere decir que sea trivial o arbitrario o que no exista, que sea una pura convención. Porque la razón observante, justamente el punto de partida que discutimos antes, es la apuesta por, si quieren, traquear u observar racionalmente la racionalidad del mundo. Entonces, esto presupone justamente que lo esencial y necesario para la cognición también está en las cosas, es decir, que se encuentra en la naturaleza misma. Entonces, no es algo que podemos observar directamente, pero esto no quiere decir que para la razón observante no esté ahí. Necesitamos elaboración conceptual o teorización, investigación y en última instancia una práctica científica, pero eso no quiere decir que sea una mera invención, sino que estamos tratando justamente de capturar el concepto de lo que está ahí, la racionalidad que es intrínseca a la naturaleza que no está siendo entendida como algo ajeno, que ya no tiene este carácter de otredad. Entonces, em, lo que queremos es poder capturar lo que distingue de verdad a una cosa de otra o a algo en el mundo. Y podemos hablar seguro en términos de capturar la forma o la estructura o la esencia o el concepto, buscar leyes, la universalidad racional. Y por eso, cuando hablé de cómo para Hegel no bastaba la regularidad, es porque él no se siente satisfecho con una pura inducción empírica, con una mera generalización. Y en este punto creo que podríamos decir que se opondría a Hume, y por eso mencioné las conjunciones constantes, y a empirismos derivados de este tipo de ontología, ¿no? Entonces, quizá en un sentido muy amplio y laxo, filosofías de la ciencia de tipo positivista serían criticadas desde esta perspectiva, ¿no? Esto no quiere decir que Hegel necesariamente tenga razón, pero creo que nos permite ubicarnos o entender dónde es más o menos que se mueve aquí, porque la razón sí busca leyes, no meras regularidades, pero le interesa entender el por qué, justamente le interesa entender la razón de las cosas. Ahora, como pregunta abierta en este punto, sí podemos dejar para pensar si se trata de un tipo de realismo científico. No creo que sea la única opción y no creo que por lo general los hegelianos piensen en estos términos, pero algo que lo hace razonable en el momento de la razón observante es esta idea de comprender la racionalidad como totalidad, dado que buscamos experimentar, teorizar, buscamos encontrar la ley, buscamos explicar, buscamos capturar el concepto de las cosas. Y lo que está a la base es el presupuesto de que se trata de de una realidad racional independiente de nuestra racionalidad subjetiva, pero que podemos conocer gracias a nuestros poderes racionales y conceptuales bajo ciertas condiciones, ¿no? Pensemos en una cierta teorización y una cierta investigación empírica, una cierta lógica de la investigación científica o metodología, pero hay esta distinción y me parece de que hay algo que hace pensable que se pueda asumir que hay una independencia en nuestro pensamiento en términos de la racionalidad interna de la realidad. Y en términos de lo que hemos venido hablando antes, con este marco de la historia de la racionalidad, resumiendo lo anterior, con la racionalidad observante se está enfatizando que los agentes, estos agentes autoconscientes, son independientes y desde esta razón observante van a determinar sus razones autoritativas para creer y actuar. Lo que es la naturaleza, lo que es la realidad, no depende de Dios, de la revelación del sacerdote, sino que depende de ellos, de sus teorías, de sus investigaciones, de sus discusiones, de lo que la evidencia les vaya dictaminando. Entonces, esto es clave en el sentido de cómo se conoce y cómo se construye el punto de vista objetivo, pero también es clave señalar que el mundo no es meramente contemplado. Es decir, que el mundo no se está conociendo solamente por conocer, y por eso hice esa conexión con Bacon al inicio como una ilustración histórica de la razón observante,
Porque acá también se piensa en el estudio de la naturaleza para servir a los intereses y a los deseos de la razón humana. Eh, pero en todo caso lo que vamos a necesitar siempre es clasificar, conocer las esencias, conocer las leyes, observar, experimentar, construir teorías, postular entidades. Y de nuevo, lo principal de todo esto en la fenomenología del espíritu de Hegel, me parece, no es filosofía de la ciencia en sentido estricto, aunque yo he hecho alusiones a Hume, al positivismo o al realismo, pero lo más importante es sobre cómo estos cambios, en el caso de esta manera de investigar o de relacionarnos con la naturaleza, afectan concepciones más amplias de lo que nosotros somos y de lo que tomamos como autoritativo en términos de razones y justificaciones para nuestras creencias y acciones, ¿no? Entonces, en esta línea, lo más importante es las repercusiones de esto para cuestiones que podríamos llamar nosotros más históricas, culturales o sociales, pero esto lo vamos a ver después, ¿no? Sobre todo en la siguiente gran sección del libro dedicada al espíritu. Entonces, la ciencia busca una necesidad y no una mera regularidad estadística. Busca de nuevo la necesidad, lo esencial, y por eso es que no puede conformarse con la inducción. Más bien necesita elaborar teorías que describan y que sobre todo expliquen la necesidad de las cosas. Y de nuevo esto está vinculado en lo que yo entiendo, más allá de la terminología de Hegel, a sí experimentación, pero eventualmente la necesidad de construir teorías, eventualmente postular entidades teóricas, tratar de observarlas o de ver sus influencias, de nuevo construir teorías a un nivel más general. Y acá hay algo clave en este momento del texto que Hegel añade, porque está hablando de lo que él piensa que es una cierta racionalidad moderna, observante, teórica de la naturaleza. Y acá introduce una problemática que es central en el idealismo alemán, y es de que no todo para él puede ser tratado de manera mecánica. Entonces él quiere defender de que este modelo de la razón observante tiende a tener una visión mucho más mecanicista de la naturaleza. Entonces, llegado a este punto, Hegel quiere enfatizar que hay algo distintivo en la naturaleza que la razón observante no puede captar exactamente así, digamos, con cómo capta lo demás. Hay algo distintivo. Y esto es, como es de esperarse, lo orgánico, lo que está vivo. Y esto presenta para Hegel un problema particular, y es que para él, cuando observamos lo orgánico, cuando observamos a seres vivos, hacemos descripciones que son, digamos, funcionales. Es decir, que hablamos en términos de los fines que persigue el organismo. Y Hegel, y aquí estoy tratando de adelantar un poco, enmarcar esta conversación para que se entienda, Hegel quiere destacar que se trata de una teleología interna. Él está comprometido con la idea de una teleología interna y no una teleología externa. Entonces, teleología externa tiene que ver con una perspectiva donde se piensa que el mundo puede ser organizado en términos de propósitos o de funciones, pero estos propósitos les vienen dados de afuera. Entonces, el ejemplo más paradigmático de esto sería pensar en Dios como un ser divino que diseña y crea el mundo y donde Él le da los propósitos a las cosas o las funciones. Entonces, Hegel rechaza o en todo caso no considera que no se necesita postular esta teleología externa, sino que basta asumir una teleología interna, es decir, que los propósitos y las funciones son internos al organismo, que internamente se autodesarrollan o se persiguen desde el organismo vivo mismo y que no dependen de un diseñador externo. Entonces, la racionalidad del mundo aquí también en los organismos vivos es inmanente a la naturaleza, no depende para Hegel de un Dios que se encuentra en el más allá, en buena cuenta por los problemas de la conciencia infeliz de los que hablamos antes, y va a tratar como de esquematizar algunos de estos aspectos, ¿no? El principal es de que el organismo, en un primer sentido, cuando hablamos de teleología, de fines, de propósitos, el organismo es su propio fin, busca automantenerse, mantenerse con vida y, claro, eventualmente reproducirse. Entonces, cuando pensamos y tratamos de comprender al organismo y tratamos de ver sus órganos y de entender cómo funciona internamente,
La idea es de que los órganos del organismo deben servir para Hegel a la supervivencia y a la reproducción del organismo. Entonces sí, los organismos van a ser diferentes y los vamos a describir en su particularidad, pero hay esta especie de lógica teleológica interna general. Entonces, un ejemplo que podríamos decir es si este animal, por ejemplo, tiene un corazón, podemos decir que el corazón late para que circule la sangre, entre otras cosas. Y esta manera de hablar es dotar al corazón de un tipo de propósito o funcionalidad que está enmarcada en la totalidad del organismo. Entonces son descripciones funcionales. Estas funciones, estos propósitos, estos fines son descripciones que hacemos de esta dinámica interna de los organismos, pero no son intencionales, no dependen de creencias o deseos, a diferencia del diseñador externo. Es decir, podemos hablar de que el corazón late para que circule la sangre, hay este propósito, esta función, pero el corazón en sentido estricto no cree o desea nada, no se trata de eso, no tiene que ver con algo intencional de que el corazón se propone latir y tiene una buena intención o algo por el estilo, no hay nada de adscribirle una especie de carácter subjetivo a los órganos, pero sí de un tipo de propósito interno que se cumple. Y de nuevo, como con el caso de las observaciones relevantes y no relevantes, esenciales y no esenciales, acá tampoco hay una observación directa de estos propósitos o funciones. No se ven directamente, no es una cosa puramente sensible, sino que se requiere sobre todo de un tipo de inferencia que hacemos y además de teorización, conceptualización, etcétera, ¿no? Es decir, las leyes generales que Hegel está esquematizando son la supervivencia del organismo, la reproducción de su especie, pero de la totalidad de la especie, de la totalidad del organismo, inferimos y pensamos las partes, ¿no? Entonces hay esta interacción entre las partes y el todo, y hay este tipo de perspectiva holista que para Hegel es muy importante y que permite dar cuenta de lo distintivo de lo vivo, y que él cree que la razón observante moderna, por ser mucho más mecanicista, no puede comprender en su especificidad. Entonces, lo vivo, lo orgánico, para Hegel cree en este punto de la narrativa un poco que se le escapa este tipo de racionalidad observante moderna. Entonces, Hegel sostiene que solamente entendemos al organismo cuando entendemos cómo el propósito o el fin de la supervivencia, de la reproducción, organiza funcionalmente a los componentes del organismo, y entonces realmente podemos entender cómo las partes operan en función a los fines del todo, por decirlo de alguna manera. Em, Ahora, al mismo tiempo, Hegel, que ha señalado que nosotros como autoconciencia también somos seres vivos y cómo hay esta relación, también le interesa siempre señalar que hay algo similar con lo de la vida orgánica, es decir, que así como los seres vivos tienen propósitos internos, Hegel cree que los organismos vivos autoconscientes también tienen propósitos intrínsecos o internos, pero de la misma forma la razón observante está limitada para capturarlos en su especificidad, porque piensa mucho más en términos de propósitos externos, ¿no? Así como lo hace con los organismos. Entonces, Hegel críticamente cree que esta fase de la racionalidad moderna tiende a pensar la teleología o los propósitos como algo que viene de afuera, de Dios, del Creador, que en la naturaleza no tendría mucho sentido hablar de causas finales o en todo caso de descripciones funcionales, y y por eso la razón observante tendería a ver desde esta visión mecanicista a los organismos un poco más como máquinas que hacen cosas, pero no ve los fines y internamente también cómo esto estructura los fines, ¿no? Y más bien lo piensa de una manera mucho más de estas máquinas que tienen como un tipo de instinto y ley mecánica. Entonces, la razón observante va a intentar capturar la especificidad, para Hegel siempre como un tipo de fracaso o limitación. Un intento es distinguir entre lo interno y la actualización interna de lo orgánico. Entonces, lo externo podría ser una expresión de lo interno, y quizá esto tiene resonancias con la fuerza y el entendimiento. Entonces, podemos pensar un estado interno como el ser vivo tiene hambre internamente, hay este estado interno, y entonces puede tener un comportamiento externo como comer. O lo interno puede ser un tipo de alma o algo que se encuentra adentro, que va a ser como el concepto de propósito o lo universal.
En este punto, y acá yo no voy a entrar en los detalles porque no creo que viene al caso para nuestros fines, que son los de proveer de un tipo de lectura introductoria, pero en este punto Hegel discute una teoría de la época vinculada a tres propiedades orgánicas, donde va a hablar de la sensibilidad, de la irritabilidad, de la reproducción. Yo no me voy a detener en ella porque no creo que es necesaria o central para lo que estamos discutiendo en esta visión más unitaria, pero también introductoria de la obra, y creo que esto es mucho más contextual y requiere de un tipo de conocimiento del trasfondo de la época. Entonces, no estoy diciendo que es irrelevante, pero no creo que es en lo que uno debería marearse o perderse en una primera lectura. Más bien lo que nos interesa de esa conversación sobre lo orgánico y sobre la discusión crítica de estas teorías es de que Hegel está señalando las limitaciones de la razón observante para entender lo vivo y sobre todo lo humano, ¿no? Cuando hablamos de la autoconciencia. Entonces, ese es sobre todo el punto principal para él, que parece que tiene mucho poder para conocer aspectos mecánicos de la naturaleza, no tanto aspectos orgánicos y mucho menos aspectos humanos o de la autoconciencia, ¿no? Eh, y esto porque tenemos que recordar que sí, en el mundo hay cosas vivas y hay seres humanos que son seres vivos particulares que tienen autoconciencia, y Hegel ya ha ido adelantando, y esto es algo que se mantiene, y es entender la vida como una autorrelación y como una relación con el mundo. Entonces, también hay que prestar atención a esas dinámicas que son más holísticas y relacionales, y esto se va a complicar mucho más si es que el organismo vivo es además autoconsciente, porque eso va a generar una autorrelación particular de la conciencia consigo mismo, de relaciones con otras autoconciencias y con el mundo. Entonces, eso es lo que se puede verse como una especie de síntesis de la principal limitación para tener una perspectiva unificada, racional, total. Pero para volver a lo que estábamos diciendo antes, entonces, el resultado de esto es tener esta perspectiva holística a través de pensar los órganos, cómo se relacionan con los organismos y ver las limitaciones de la razón observante. Pero también, al margen de las limitaciones de la razón observante, Hegel también quiere establecer una diferencia entre la vida orgánica en general y la vida orgánica humana. Y es de que cuando Hegel está viendo estas distinciones, termina sentenciando básicamente de que la vida orgánica no tiene historia. Esto en un sentido hegeliano, que vamos a pasar a comentar brevemente. Y es que la autoconciencia para Hegel puede tener la posibilidad de historia como progreso, si quieren racional o conceptual, y esta historia es una historia sobre cómo la autoconciencia se viene a pensar a sí misma, cómo se conoce a sí misma. Y este contraste es el que Hegel cree que hay entre la autoconciencia, el organismo vivo, autoconsciente y humano, y el resto de la naturaleza, y por eso en el resto de la naturaleza no hay historia. Sí hay eventos, cosas que se suceden en el tiempo causalmente, y podemos contar qué pasó en el pasado. Entonces, digamos, historia en nuestro sentido cotidiano sí hay, como una historia natural en ese sentido. Pero cuando Hegel dice historia y lo quiere señalar como a la autoconciencia o como algo espiritual, digamos, historia con H mayúscula si se quiere, o historia en sentido hegeliano, eh, básicamente significa otra cosa. Tiene que ver, y aquí voy a solamente esquematizar porque esto se va a ir revelando y tratando en el resto del libro, pero historia en este sentido espiritual, hegeliano, para la autoconciencia, tiene que ver sobre todo con que las formas de vida humanas, que se van a ir viendo más adelante, pero que hemos visto en este tipo de modelos particulares, y que más adelante van a enfatizar este carácter histórico, social y cultural, van a ir desarrollando o van a manifestar ciertas insuficiencias internas, o podemos llamarlas si quieren contradicciones, y esto se va a reflejar sobre todo en los discursos que estas formas de vida tienen sobre lo que es autoritativo para nuestras creencias y nuestras acciones. Entonces, una reacción ante esta crisis en la justificación, si se quiere, es un tipo de escepticismo sobre si las justificaciones realmente justifican las creencias y las acciones, ¿no? Y esto genera un tipo como de malestar o de crisis. O podría serlo, no es necesariamente determinista al 100%. Y estos problemas que se generan, la idea es que podrían ser resueltos por los discursos de una forma de vida posterior que justifica y comprende las cosas de cierta manera y donde sus miembros creen y viven de una forma
según la cual este tipo de problemas son en buena cuenta abordados o resueltos de una manera suficientemente satisfactoria, como una especie de superación de las deficiencias anteriores. Entonces, la historia humana, desde esta narrativa de la fenomenología, puede verse como una sucesión progresiva de formas de vida que completan ciertos procesos, como una forma de vida posterior puede resolver o completar o comprender algo que la anterior ha hecho, porque finalmente al sucederse la una a la otra hay una influencia o un legado sobre el que estas formas de vida se van haciendo cargo y que tematizan y que abordan desde sus propias perspectivas, digamos, ¿no? En cambio, en la naturaleza, para Hegel, habría una sucesión contingente y no autoconsciente de estas cosas, y no hay tareas o problemas o insuficiencias internas que son resueltas luego por la naturaleza de esta forma. En ese sentido es de que no hay historia natural, sino que la historia es la historia de la autoconciencia o este tipo de historia espiritual, si se quiere. Eh, Ahora, en este punto de la narrativa, ¿cómo pensamos la transición para el siguiente momento de la razón? Hemos visto en este punto que la ciencia moderna enseña a los agentes modernos que su punto de vista subjetivo puede conocer a la naturaleza objetiva, sobre todo para Hegel en términos de los aspectos más mecánicos, pero hay esta ambición donde el punto de vista individual de la racionalidad subjetiva puede devenir el punto de vista objetivo imparcial al observar a través de nuevo de teoría y de conceptos y de construir una descripción y una explicación de la realidad en términos de una racionalidad interna que se asume que existe y que la apuesta es que podemos conocer. Y la pregunta en este punto, y esto es lo que genera la transición para Hegel, es si esta ciencia moderna, esta razón observante, puede permitir conocernos a nosotros mismos. Si Hegel es escéptico, claramente, y él ya ha adelantado esto en este texto, en diversos momentos adelanta opinión o cambia de registro, pero en este punto la idea es ver si ha tenido tanto éxito para comprender algunos aspectos de la naturaleza y superar las limitaciones de los modelos o de las figuras de la conciencia anteriores. La pregunta es, ¿podemos realmente, digamos, completar el proyecto y conocernos a nosotros mismos desde esta racionalidad? Conocernos como este tipo particular de organismo autoconsciente, racional, conceptual, podemos realmente hacer una ciencia moderna exitosa, satisfactoria de nosotros, que dé cuenta adecuadamente de quiénes somos, de qué somos, una ciencia de lo humano o una ciencia de la sociedad humana. Y este intento para Hegel en última instancia va a generar, en alusión a lo anterior que esquematicé de la historia y de las formas de vida, va a generar una crisis en la forma de vida moderna, pero esos intentos de la razón y los problemas que van a generar ya los vamos a ver en el siguiente episodio. Entonces lo vamos a dejar acá. Muchas gracias por su atención. Por favor, considere suscribirse si no lo ha hecho ya, también compartir este episodio con quien crea que puede serle de utilidad o interés, y nos vemos en el próximo episodio.